Hoy quiero compartirte mi historia. Soy mexicana. Soy la hermana del medio de 9 hermanos, la mayoría varones. Tal vez esto no te interese. Seguí de largo, no importa. Pero tal vez a otras personas las va a ayudar. Y para mí es un granito de arena que quiero aportar. Lo que te quiero compartir es mi historia. Crecí en una familia disfuncional, donde mi padre era alcohólico, golpeador, déspota. Mi madre era muy cruel conmigo. Con mis hermanos varones era una divina, una luz, un sol. Pero con nosotras las mujeres, que éramos 3, era golpeadora, era cruel, era malvada. Nunca un abrazo, nunca un consejo. Mis hermanos, para mí, eran totales desconocidos. Eran iguales que ellos. Eran adictos, eran golpeadores y eran pedófilos. Me acuerdo que a la edad de 5 años me quedé varada entre medio de una pelea de mi madre y mi padre, en donde logro sacarle el arma, porque si no la mataba. Sí. 5 años y ya tenía que cuidar de mi madre. Yo no dormía, me pasaba noches en vela, porque temía por su vida y también por la vida. Yo no sé en qué momento me volví su cuidadora. Siendo que debía ser cuidada. Cuando tenía 8 años, me estaba bañando y escucho que se abre la puerta y siento unas manos que empiezan a enjabonar mi cuerpo. Sé que fue uno de mis hermanos. La verdad que me da asco de tan solo pensarlo. Yo no entendía qué pasaba. Me quedé paralizada. No pude hacer nada. Yo ya lo había hablado con mi madre, de que ellos me acosaban, me tocaban. No sé hasta qué punto surgió el abuso, pero no me sentía bien, no me sentía a gusto. Sabía que había algo que estaba mal. En aquel momento entró una de mis cuñadas y fue corriendo a decirle a mi madre. Claro, ahora había testigos. Obvio que iba a hablar con él. Pero a mí, así desnuda, me llenaron de golpes. No solamente fui tocada por mi hermano, sino que también fue golpeada por quien debía protegerme. Me culpó de que yo los provocaba. Yo tenía 8 años, no entendía lo que pasaba. Me acuerdo que hablé con mi hermana y le dije que teníamos que buscar un novio, así poder casarnos y salir de ahí. Esa era nuestra salvación. Porque teníamos miedo de quedar embarazada de nuestros propios hermanos. Ahora me escucho y es un horror, pero no podía hacer nada. Éramos niñas. Niñas desprotegidas. En el seno familiar, entregadas como carne, como objeto. Pasaron los años y así fue. Encontré un hombre que pensé que iba a ser mi salvación. Me fui de mi casa, me junté, comencé a estudiar la escuela porque yo no tuve la oportunidad. Pero ese hombre me golpeaba. Elegí mal, o es lo que apareció. Pero ¿qué podía ser peor que lo que había vivido en la infancia? Así llegó mi primer hijo varón. Yo estaba ida. No estaba en mi cuerpo. Parecía que me hablabas y no sentía nada. Hasta ahí era tolerable. Todo el dolor, los abusos, a veces pasaba hambre, frío, me tenía encerrada. Era un psicópata. Y él
de que cristiano, supuestamente amaba a Dios, iba a la iglesia y para todos era un santo. Mi familia sabía y me decían que tenía un gran hombre de buen corazón, que lo cuide, que lo valore. No sabía la gente todo lo que me hacía, mi familia sí, pero como siempre, no me creyeron, no me defendieron, estaba sola en la vida. Hasta que llegó mi niña. Sí, de ese matrimonio tuve 2 hijos, el varoncito primero, la niña después. Y ahí fue cuando comenzó mi verdadero infierno. No dormía. Había noches que pasaba en insomnio, en vela, pensando tantas cosas. Mi mente me jugaba una mala pasada. No quería que mi hija pase por lo mismo. Yo no sabía ser mujer, esposa y mucho menos madre de una niña. ¿Qué podía hacer yo con este trastorno? Volví a la infancia. Nunca supe ser niña tampoco. Un día tomo coraje y decido ir a hablar con el pastor de aquella iglesia donde él congregaba. Lo citó. Él fue y aceptó todo lo que él era, todo el daño que me hizo, todo lo que me hirió, todos los golpes, el encierro, aceptó todo. Y con ayuda del pastor me pude separar. Comencé a estudiar. No fue fácil porque ya era grande. No fue fácil porque era mamá. Aún así, comencé a estudiar. Me fui con mi hija mujer y a mi hijo varón se lo dejé porque con él sí era un buen padre, lo cuidaba. Parecía que con las mujeres era un demonio. Mi vida parecía que tomaba otro rumbo. Me recibí, de lo que me recibí empecé a trabajar, a ganar mi dinero y cuando me establecí conocí a otro hombre que pensé que era la luz de mis ojos, el amor de mi vida, alguien que por primera vez yo lo había elegido. No me eligió él a mí, yo lo vi, me enamoré y le entregué mi corazón. Y fallé en mi elección. Otra vez, otro golpeador. Otra mala persona. Obviamente que tomaba pastillas. El psicólogo, el psiquiatra eran mis mejores amigos en ese momento. Es muy difícil una vida así. Sin embargo, continué. Me recibí de enfermera, que siempre fue mi sueño. Me separé, me quedé sola con mi hijita y después de muchísimos años sigo sola. Es una soledad que atormenta mi corazón. Me ves en la calle, te voy a sonreír. Me ves como una persona feliz, normal. Pero así voy, hago la guardia, ausente, vuelvo a casa. Mi vida es así, en soledad. Tal vez es lo único que me toque en esta vida. Pero si en algún momento encuentro la felicidad, sabrás de mí.